Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida al Café Conciencia aquí en la Biblioteca Vasconcelos. Es una actividad de divulgación de la ciencia que hacemos en colaboración con la Biblioteca Vasconcelos y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y el tema de hoy, racismo en México, un tema pues muy profundo que tiene muchos áreas de donde abordarlo, y precisamente para comentarlo, pues quién mejor que la doctora Olivia Gall. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos en Francia, es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus principales temas de investigación son la discriminación racial y étnica en México y América Latina, así como la historia política y cultural mexicana de la primera mitad del siglo XX. También, bueno, entre los diversos cargos que ha ocupado, pues uno de los más recientes es que es coordinadora de la red Integra, una red de investigaciones interdisciplinarias sobre identidades, racismo y xenofobia en América Latina, que, bueno, esta red ya nos estará contando también la doctora cómo aborda estos temas. Y pues para quienes nos acompañan por primera vez les explicamos la dinámica del Café Conciencia. Es una charla en donde ustedes pueden hacer comentarios, preguntas, en cuanto pues tengan alguna inquietud para comentarnos, pueden levantar la mano para pasarles el micrófono. Les pedimos que sean concretos en sus comentarios y pues con el respeto para todos los asistentes aquí en este café. Y pues bueno, para hablar de racismo, un tema que siempre pues nos lleva a hablar de la exclusión, de la desigualdad, y pues de algunos hechos a través de la historia que han sido pues verdaderamente atroces, causa de sufrimiento pues de muchas personas, y también pues cómo se ha expresado en México y cómo se sigue expresando actualmente. Y no podemos dejar de hablar de racismo sin empezar primero pues hablando del concepto de raza, que de ahí vamos a partir esta tarde. Muchas gracias, bienvenida doctora. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la biblioteca, gracias a Daniel Goldin, su director, gracias a Claudia, ¿sí? Lo tomo así. Realmente es un placer estar aquí, yo nunca había venido, pueden creer, así que ya me acaban de hacer un tour y está padrísimo, la verdad. Yo que los invito y las invito a que se vengan más para adelante, vénganse más para adelante aquí a las mesas, porque pues si vamos a conversar, vamos a platicar, entonces está muy raro para mí platicar cuando algunos están hasta allá bien lejos. Si pueden, vengan más cerca y aquí podemos conversar. Yo la verdad es que, así como me lo indicó Claudia, no traje nada preparado así escrito, formal, sino más bien, pues lo que nos gustaría es que ella me vaya poniendo los temas y yo los vaya abordando de la forma más rápida que me sea posible, más sencilla, para que darles a ustedes la palabra sobre, supongo cada tema, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Entonces, miren, curiosamente, además, yo quisiera empezar con una pregunta a ustedes, porque eso además hago siempre con mis alumnos en la UNAM y en otras universidades, que es, ¿qué entienden ustedes? Y bueno, no sé si por ahí hay otro micrófono ¿qué entienden ustedes por raza? A ver, ¿quién se atreve a tomar la palabra y tratar de decirnos? No es examen, es simplemente saber con quién estoy hablando, de dónde estamos partiendo, qué sabe la gente que está aquí acompañándome hoy de este tema. Lo que ustedes quieran decir. ¿Qué es raza? ¿Quién se atreve? Yo entiendo por raza como a un conjunto de características que tiene como que cierta gente de cierto lugar que la distingue, ¿no? Como de otra gente que está en otro lugar que tiene otras características. Más o menos yo creo que eso puede ser raza. Y si yo te preguntara,
cuando hablas de características, ¿a qué características te refieres? Porque vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir que hay más o menos la mitad de la humanidad tiene ciertas características que la distinguen de la otra mitad de la humanidad por temas de sexo y género, ¿no? Pero cuando hablamos de raza, ¿en qué residen esas características? ¿Qué tipo de características son? ¿Qué crees tú? Pues yo creo que pueden ser como desde, no sé, como por ejemplo los europeos son un poquito más altos, la mayoría son blancos, nosotros tenemos otro tipo de color, tenemos otro tipo de estatura. No sé, yo creo que también depende del lugar geográfico, se va desenvolviendo cierta, bueno, eso es lo que hablo como en general, características. Bueno, es lo que yo pienso. Está bien, entonces tú en realidad nos estás hablando, si entiendo bien, de características fisonómicas, Sí. del cuerpo, ¿no? O sea, de cómo alguien se ve, ¿sí? ¿Interpreto bien lo que dices? Unos son más altos, unos más bajos, unos más blancos, unos más oscuros y otras diferencias, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿alguien quiere decir algo distinto? Si me dicen su nombre y de dónde vienen, me encantaría. O sea, tú dirías, las personas que vienen de un país y de una cultura podrían ser llamadas la raza de ese país y de esa cultura, o sea, a diferencia de otros que serían razas de otro país y de otra cultura. Sí. Digo, te pregunto, Sí. o sea, estoy siguiéndote a ti. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si me dicen, por favor, su nombre, por favor, ¿de dónde vienen? Mi nombre es Karen, yo vengo de la FES Aragón. Nosotras estudiamos Relaciones Internacionales. Nosotras estábamos como conversando y creemos que también es como cuestión ideológica, ya que también por eso divergen o por religión, porque no solamente son las cuestiones físicas. Y cuando tú dices cuestión ideológica, ¿qué entiendes por eso? Porque tú sabes que los que nos dedicamos a estas ciencias sociales y humanas, luego decimos una palabra, un concepto, pero hay muchas formas de entenderlo, ¿verdad? ¿A qué te refieres con ideológicas? Pueden ser políticas también, por ejemplo. Lo que comentábamos de lo que pasó con Ruanda, que fue por cuestiones políticas. Pero entonces, a ver, tú dirías que entre una raza y otra puede haber diferencias en cuanto a sus posiciones políticas. Podría ser una de ellas. Podría ser. Dices, no solo son las cosas físicas, son también las cosas ideológicas. ¿Y qué más dijiste? ¿La religión? La religión. Ok. La religión, si lo analizamos, no me voy a meter tanto en ese tema, pero sí un poco. La religión es uno de los grandes áreas de la cultura, ¿verdad? Sí. Entonces, tú me estás diciendo, yo creo que también tiene que ver con cosas de posiciones políticas y con asuntos culturales, entre los cuales la religión es muy importante. Bueno, vamos a quedarnos ahí, ¿de acuerdo? Seguiremos hablando de esto, porque ¿cómo hablar de racismo si no empezamos tratando de ponernos de acuerdo más o menos de qué es eso de la raza, ¿no? Y bueno, pues miren, la palabra raza existe desde hace mucho tiempo en distintas partes del mundo, en distintas civilizaciones o culturas. Se ha usado la palabra raza, quizás se la ha reemplazado a veces por otras cosas. Por ejemplo, linaje, ¿no? O sea, vamos a decir, en el siglo XII, XI, en una enorme parte de Europa, pero no solo de Europa, en Medio Oriente, cuando la gente usaba raza y sus traducciones a otros idiomas, se refería al linaje. Y fíjense, ¿qué quiere decir linaje? Pues quería decir la línea de antepasados de una persona, la línea de sus hermanos y primos y la línea de sus hijos y sobrinos, ¿verdad? Más bien se refería a grupos humanos que compartían un asunto familiar, ¿no? De origen, de historia,
de presente y de futuro. Ahora, cuando se hablaba de linajes, no solo se hablaba de seres humanos, se hablaba de animales, vamos a decir, de otros animales, porque nosotros somos animales. Se hablaba de otras especies también, ¿no? O sea, se decía los linajes de ciertos tipo de ganado, los linajes de cierto tipo de, no sé, de primates, los linajes, también se hablaba muchísimo, es más, se hablaba más de los linajes de otras especies que de la especie humana. Los que hablaban más de linajes en la especie humana eran aquellos que tenían la suficiente cantidad de bienes y de poder, como para poder pensar en que tenían que heredar a sus descendientes, pues sus bienes y su poder. Y ellos son los que hablaban más de linaje. Ahora, la palabra raza ha existido, como les digo, hace mucho. Ahora, no es lo mismo la palabra que el concepto raza como hoy lo entendemos. Y el concepto raza, como lo entendemos hoy, más o menos nació o se fue transformando hacia lo que entendemos hoy alrededor de principios del siglo XIX. Es un fenómeno, ahorita voy a hablar del concepto, no tan viejo en la historia de la humanidad. ¿Y por qué? Bueno, y después voy a irme para atrás otra vez en la historia, pero ¿por qué? Pues porque a partir de ese momento, el mundo está sufriendo transformaciones bastante fuertes, ¿no? Digo, siempre ha sufrido y seguirá sufriendo transformaciones fuertes, pero una de ellas es que pasamos por la Revolución Industrial Británica en el siglo XVII, pasamos por la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Antes de la Revolución Francesa se pasa por las ideas de la Ilustración, ¿verdad? Y las ideas de la Ilustración, ¿qué es lo que realmente plantean? Así, muchas cosas, pero una cosa filosófica, política, jurídica, de base, que es, tenemos que construir otro tipo de mundo en el que ya no dependamos de regímenes monárquicos, cuyo monarca supuestamente es de origen divino, o sea, nombrado por los dioses o por Dios. Tenemos que construir un mundo en el que los seres humanos, por lo menos dentro de las fronteras de cada estado-nación, que en ese momento se estaban conformando los países apenas, ¿no? Los que hoy conocemos. Los seres humanos dentro de sus territorios nacionales tienen que empezar a ser vistos como iguales. Esa idea de que los seres humanos son iguales no tiene mucho parangón en el pasado antes del siglo XIX. Alguien me dirá, bueno, dentro de ciertas filosofías religiosas sí se habla de igualdad, ¿no? Pero se habla de igualdad casi siempre cuando ya trascendemos esta vida mundana y nos vamos al paraíso y entonces ahí todos somos iguales, ¿no? Pero la igualdad en esta tierra, digamos, no era una idea muy, muy común, ni un principio de organización de la vida, de la sociedad, de la política, de la ley. Bueno, entonces, ya sabemos que la igualdad no es que haya, todavía hoy el mundo no vive realmente practicando la igualdad, pero era una idea muy poderosa. Primero, la igualdad en ciertos países fue solamente para los hombres mayores de edad que eran propietarios de tierras. Después se empezó a incluir a los hombres mayores de edad que eran propietarios de propiedades comerciales en las ciudades, por ejemplo. De propietarios también de empresas que fabricaban, ¿no? O sea, productoras, industrias. Después empezó la revolución social de los obreros en Europa, que empezaron a exigir sus derechos sociales y políticos. Y entonces ya entró a esa igualdad los hombres mayores de edad que eran, por ejemplo, obreros y tenían un salario. Y así poco a poco, y las mujeres cuando entramos
a ese concepto, a ese estatus de igualdad? ¿Cuándo las mujeres accedimos a eso? A ver, ¿quién me puede decir? Digo, y todavía no plenamente, pero ¿cuándo? A mediados del siglo XX. Las mujeres no se nos dio el derecho, no se nos concedieron derechos políticos, sino hasta mediados del siglo XX, cuando se nos permitió votar y ser votadas. Los hombres ya habían accedido a derechos políticos mucho antes, derechos civiles, derechos sociales, pero las mujeres no. Bueno, pero a partir del momento en que el mundo empieza a organizarse en torno a esas ideas, porque miren, México, por ejemplo, pasó por la colonia, se independiza, y cuando se independiza, el modelo jurídico, político y filosófico que adopta para construir el nuevo país es el modelo liberal que está basado en esa idea. Vamos a ser iguales. Bueno, pero a partir de ese momento también empiezan a pasar otras cosas. Ese modelo es incompatible con la esclavitud. Bueno, sabemos que hoy hay 36 millones de esclavos en el mundo, pero eso no debió haber pasado dentro de este modelo. Entonces, los países empiezan a abolir la esclavitud. México es de los primeros países del mundo que abole la esclavitud de los negros africanos traídos de África en 1813. Brasil hasta 1888, imagínense. O sea, se abole la esclavitud, empiezan a desarrollarse ideas que también giran en torno a ciertas ciencias, sobre todo la antropología física, que tienen una enorme inquietud por clasificar a los seres humanos de una manera que resulte para ellos lógica y que les permita entender las diferencias intrínsecas biológicas, no se decía genéticas en esa época, pero de la gente. Y entonces, el que es biológicamente así, ¿qué tan diferente es del que es biológicamente asá? Y esa diferencia ¿se traduce o no se traduce en superioridades e inferioridades? La antropología física nace como una ciencia cuyo principal objetivo es ese: medir y clasificar a los seres humanos en razas humanas divididas por características físicas biológicamente determinadas. Bueno, entonces todo eso tiene que darse para que la palabra que existía desde hacía mucho tiempo se convierta en un concepto muy poderoso alrededor del cual se nos educa a todos los seres humanos del planeta, seamos imperialistas o conquistados, colonizadores o colonizados. Se nos educa y se nos va convenciendo de que realmente existe tal cosa como razas humanas biológicamente distintas y cuyas diferencias marcan inferioridades y superioridades. Bueno, si yo les pregunto, ya con esto termino, si yo les pregunto, en la escuela, a ver, ¿ustedes se acuerdan? No importa de qué generación sean, aquí hay personas de varias generaciones. Sus maestras les hablaban de las razas humanas, seguro. En la materia de biología o ciencias de la vida, por ejemplo, en la materia de historia, incluso de civismo. ¿Y qué les decían sus maestras? A ver, ¿qué recuerdan sobre las razas humanas? ¿Cuántas razas, según nuestras maestras de primaria, hay básicamente en el mundo? 5. A ver, por favor, si le pueden pasar el... ¿Me puedes decir de dónde vienes, por favor, claro, tu nombre? Sí. Gracias, maestra. Felipe González, Instituto Mexicano de Estudios en Longevidad. Okay. Entonces nos interesa mucho lo de las razas. Claro. Obviamente. Sí. Hay razas más longevas. De pronto es por continentes, la raza negra en África, la raza oriental en todo el continente asiático. ¿Y cómo se le llama a la oriental? ¿Cómo se le dice coloquialmente? Amarillos. Amarilla. Entonces dan los colores para que Coubertin ponga Exacto. Los colores en los Juegos Olímpicos de igualdad. Los caucásicos o blancos de Europa y la parte norte de América, de Estados Unidos hacia arriba,
y los mesoamericanos, los cuales todavía seguimos discutiendo actualmente cuánto de autóctonos tenemos, cuánto de migración mongólica, cuánto de combinación. De hecho, somos una raza, pero a la vez somos un mosaico de grupos de razas. Quizás somos la raza más mestiza, pero al mismo tiempo entonces más, más difícil de concretar o de definir. Y hemos demostrado que, aunque haya diferencias de la carga étnica que podemos tener, por ejemplo en México, aún así, pues yo me remitiría a nuestro, yo también soy UNAM, a nuestro, y al nombre del que lleva esta biblioteca, o sea, somos una raza sí, bueno, cósmica. Exactamente, vamos a hablar de cosas. Y una raza de bronce, ¿no? Bueno, entonces sí, Felipe, o sea, ¿qué nos decían nuestras maestras? Básicamente los seres humanos estamos divididos en 5 razas. La blanca, la negra, la amarilla, la roja. La roja son los indígenas de América. Y la café, que son los aborígenes australianos y de Oceanía. Básicamente esa es la idea, o sea, estamos divididos así y según lo que nuestras maestras aprendieron y nos enseñaron, realmente existe una división clara, nos decían, entre negros y blancos, por ejemplo, ¿no? Realmente existe una división clara y tajante entre amarillos y rojos, ¿no? Y ellas, aunque no entendieran bien el tema o no se los hubiesen enseñado, o no, nuestros maestros se creían a pie juntillas que eso es cierto, ¿sí? Bueno, y así nos han formado, y así creemos que somos, ¿sí? Y así hemos vivido por muchísimos, 250 años por lo menos. Ahora, les voy a contar 2 cosas. Una, a fines del 19, en la segunda mitad, los antropólogos físicos alemanes, franceses, ingleses, estaban, bueno, no les quiero decir, determinados a encontrar esas diferencias. Por eso hacían mediciones de cráneos, toda la ciencia de la craneología, para ver si realmente los que eran amarillos tenían cráneos más grandes o más chicos, y de qué forma, y qué implicaba eso, si eran más inteligentes, no más inteligentes, más tontos, más no sé qué, ¿no? Hacían miles de cosas. Ustedes vieron la película y si no la han visto, véanla, pero prepárense porque es durísima, la de la Venus negra. Bueno, hacían mediciones de los órganos genitales de las mujeres para ver cómo eran los de las negras en diferencia de las blancas y sacaban toda una serie de conclusiones sobre la matriz y qué tipo de hijos iban a tener. Bueno. Pero fíjense que a fines del 19, por ejemplo, los antropólogos físicos alemanes se dieron cuenta que no encontraban lo que ellos querían encontrar. No encontraban. Y algunos de ellos, que eran muy honestos intelectualmente, les dijeron a sus colegas, ¿saben qué? Basta ya de estar buscando algo que no existe. No hay ninguna evidencia que nos permita decir que una raza, la gente de una raza es inferior o superior a la gente de otra. Y simplemente empezaron a ganar los que decían no hay fundamentos. ¿Saben cuándo renació la antropología física alemana? En los años 20, cuando los nazis empiezan a tomar mucha fuerza políticamente, y entonces empiezan los antropólogos físicos que se vuelven muy nacionalistas después de la Primera Guerra Mundial a decir, vamos a retomar lo que estábamos haciendo hace 30 años, aunque ya estaba demostrado que no llevaba a ningún lado. Bueno, ahora, es una larga historia. Si tuvieran ustedes aquí a mi colega Carlos López Beltrán, filósofo de la ciencia, maravilloso para hablar de las ciencias de la vida y estos temas, les contaría muchas cosas, pero yo nada más voy a decir una. ¿Qué pasó en el año 2000? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la genética? La ciencia genética, ¿qué descubrió en el año 2000? O sea, hace 17 años. A ver, ¿quién sabe algo de eso? ¿Alguien sabe algo de eso? Con el descubrimiento del genoma humano se obtuvo que podemos tener grupos étnicos, razas, pero todos somos idénticos en el 99.99. Y la única diferencia que tenemos es del 1%, y es lo que forma nuestra dispersión. Bueno, sí. Pero fíjense nada más, o sea, ¿qué fue lo que los genetistas, qué lograron en el año 2000? Lograron leer
el genoma humano. O sea, lograron leer con claridad la estructura del ADN de la especie humana, que durante 60, 70 años estaban tratando de ya leer, pero en el 2000 lograron leerla. Bueno, ¿y qué descubren? Pues descubren que los seres humanos somos una especie, ¿verdad? ¿Por qué somos una especie? Porque compartimos un genoma, porque compartimos una estructura de ADN, pero la compartimos a unos niveles que los genetistas no sabían. Como dice Felipe, 99.9% de nuestra ADN, de cada ser humano en este planeta, más de 7.500 millones de habitantes, es exactamente idéntico, no parecido, no similar, idéntico a los de cualquier otro ser humano del mundo. Fíjense, nada más que increíble descubrimiento. Después de ese descubrimiento, la verdad es que si fuéramos seres racionales, si fuéramos seres que de verdad respetamos a la ciencia como decimos, ¿no? Decimos, pero bueno, al día siguiente el racismo se habría caído. Porque el racismo estaba construido sobre todo, y ahorita llegamos a ideologías, culturas y demás, pero sobre todo sobre la idea de que había diferencias biológicas, genéticas, irremediables, insalvables, deterministas de lo que somos y de lo que podemos ser, y como eran de origen natural, inamovibles, incambiables. Pues ese descubrimiento, al día siguiente, el racismo se debió haber caído, bueno, a los sótanos ahí del magma del planeta Tierra, pero no se cayó. No solo no se cayó, sino que si hoy uno le dice a una persona, incluso en nuestro país, a ver, no me hables feo de los negros, porque ya sabemos que los negros son en un 99.9% idénticos a ti desde el punto de vista genético. Así que no me digas que son tan inferiores. ¿De dónde? A ver, demuéstrame. Y la gente lo que hace, si es una gente racista contra los negros, y perdónenme, pero voy a usar una palabra mexicana porque eso así es como ocurre, es decir, pues tú me dirás misa y la ciencia dirá lo que sea, pero un negro es un pinche negro y punto. Y ya. Y ahí nos quedamos. Bueno, entonces, quiero que sepan que las diferencias genéticas que existen entre los seres humanos, que están alojadas en un 0.1% de nuestro ADN, nada más. Ahora, un genetista les diría, son miles de cadenas genéticas las que están en ese 0.1, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que realmente hay en ese 0.1% de diferencia? ¿Qué es lo que de verdad existe ahí? Bueno, se imaginarán que para los genetistas hoy, el mayor interés que pueden tener de investigación genética en ese sentido es descubrir qué hay ahí. Si es allí, en ese pedacito donde somos diferentes, pues ¿qué hay ahí? Bueno, ¿qué han descubierto? Que básicamente lo que hay ahí es la propensión, y escúchenme bien, propensión, nada más propensión, que tenemos los seres humanos a contraer ciertas enfermedades. Entonces, hay un grupo de personas que pueden ser blancas, amarillas, rojas, cafés, negras o lo que ustedes quieran, todas las mezclas, que pueden tener propensión a desarrollar a lo largo de su vida cáncer de hígado, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con el color de piel. Tiene que ver con muchas otras cosas, de las cuales no soy experta, pero no tiene que ver con el color de piel. Entonces, los genetistas hoy en día no les gusta usar la palabra raza, y ahora voy ahí, pero lo que dicen es, a ver, si tuviésemos que hablar de razas, cosa que los genetistas dicen, ya no estamos de acuerdo en hablar así, porque es una palabra que, como dice Claudia, ha traído demasiado sufrimiento en este mundo, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar de razas, tendríamos que decir la raza de las personas que tienen propensión a contraer diabetes, la raza de las personas que tienen propensión a contraer Alzheimer, ¿sí? Así deberíamos de hablar en todo caso, pero tampoco, porque
el que tener una propensión no quiere decir que estamos condenados a tener la enfermedad. Si vamos a no vamos a tener esa enfermedad o a ser más longevos o menos longevos, por ejemplo, tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con las condiciones en las que vivimos, lo que se llama la epigenética, o sea, cómo el medio ambiente, las condiciones de vida, la pobreza, el estrés, las guerras, los problemas psíquicos, etcétera, 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 influyen en cada persona para crear o no crear la enfermedad ya en sí. Bueno, entonces ni siquiera ahí deberíamos de hablar de razas, ¿no? ¿Y en qué parte de ese 0.1% está alojada la diferencia en nuestra fisonomía? No, bueno, en una cosa, pero absolutamente ínfima de ese 0.1%. Es verdad que nos parecemos a nuestros padres o abuelos y que si tenemos dos padres, padre y madre con ojos azules, vamos a tener ojos azules y etcétera. Ya ven el chiste de mexicano típico de que, oye, este niño no se parece ni a su papá, ni a su mamá, ni a su abuelo, ni a su abuela, de ser del lechero, ¿no? ¿No decimos así? Bueno, porque sí es verdad que heredamos de nuestros padres, abuelos, características fisonómicas. Claro que sí, eso es parte de ese 0.1%, pero es una parte tan chiquita que de verdad no tiene ninguna importancia, ninguna importancia. Imagínense que el edificio del racismo, y ahora vamos allá, está construido sobre la convicción de que lo que se nos ve a simple vista en nuestra fisonomía es un reflejo fehaciente de diferencias genéticas que nos hacen ser inferiores o superiores. Pero no solo biológicamente hablando, sino que eso, según las ideas de estas creencias, se traslada a nuestras características culturales, a nuestras capacidades intelectuales, a nuestra calidad moral y ética. O sea, ¿se dan cuenta? Es un edificio tremendo el del concepto de raza. Y ha tenido un poder enorme en la historia desde la Ilustración para acá. Y para acabar, ¿por qué tuvimos que crear eso bajo el sistema de todos somos iguales? ¿Por qué? Jurídicamente. Pues porque como ya todos éramos iguales ante la ley, digo, ya sé que con sus asegúnes, ¿verdad? Pero como ya todos éramos iguales, había que encontrar otra manera de justificar diferencias que tenían que ser radicales y deterministas. ¿De acuerdo? Bueno, me extendí, pero es que si no, no se entiende el racismo. Muy bien, doctora. Hay una pregunta por acá y creo que al momento de hablar de lo que nos decía, ¿no? De cuando este descubrimiento del genoma y esta parte, pero también la idea de que el ser humano proviene de África, también, ¿no? Fue algo que cambió y de decir bueno, África, el continente que estaba viendo como el discriminado y todo, bueno, pues de ahí proviene también toda la especie humana. Exactamente. ¿Por acá hay alguna pregunta? A ver, ¿quién dice yo? Vamos a participar. ¿Sí? Acá está. Si nos dices tu nombre y de dónde. Por favor. Yo soy Ernesto y soy de la UAM, Iztapalapa. Me quedó unas dudas sobre el comentario que hizo usted sobre los derechos políticos de la mujer. Supongo que se refiere al mundo occidental, porque yo tengo entendido que, por ejemplo, en Egipto la mujer tenía igualdad jurídica con el hombre, incluso que podía ser propietaria, o por ejemplo en China hay varios registros de emperatrices. En el mundo bizantino también está la famosa emperatriz Teodora. Entonces, en el mundo maya también la emperatriz roja de Palenque, que era la madre del rey Pacal. Entonces, no sé si se refería nada más al mundo occidental, porque en el mundo antiguo, pues sí hay varios ejemplos. No, yo me refería al mundo moderno. Moderno después de la Ilustración, a partir de la creación de los Estados-nación. O sea, mira, a ver, básicamente sí sabemos que casi todas las culturas y civilizaciones, de verdad, desgraciadamente,
a las mujeres se les han dado menos derechos y menos poder. Eso sí lo sabemos. O sea, tampoco podemos pensar que porque hubo una emperatriz en Egipto o hubo en China o en la cultura maya o Malintzin, la Malintzin, que bueno, tuvo mucho poder en su carácter de traductora y mediadora entre Cortés, etcétera. A pesar de que hay estos ejemplos en muchas culturas, incluso en Occidente también. En el siglo XIII ya había feministas que estaban planteando una revolución en Europa misma, ¿no? Pero es verdad que siempre ha habido la mujer en general, salvo en unas cuantas tribus africanas muy chiquitas, casi siempre ha tenido un estatus de inferioridad. Y bueno, eso tiene otra historia. Pero yo me estaba refiriendo a los estados-nación. O sea, cuando los estados-nación modernos, a partir del 19, le empiezan a dar derechos a la gente de su territorio sobre la base de la idea de la igualdad. Bueno, pues miren, nosotros todavía no conquistamos en México los derechos que la Constitución de 1857 nos garantizó. No, de verdad. Entonces, estamos atrasadísimos incluso en eso, pero en temas de género, pues los derechos políticos para las mujeres casi en el mundo entero no empezaron a ser garantizados sino hasta el siglo XX, mediados y a veces después. Eso es lo que yo quería decir. Sí. Doctora, ¿y qué casos representativos, bueno, a nivel histórico, podría comentarnos de esta expresión de racismo? Porque, bueno, nos tenemos muy presente, ¿no?, el Holocausto judío, pero hay otros casos también, ¿no? Mencionaba usted la película de Venus Negra, ¿no?, que incluso, bueno, en la película se ve como el presidente de entonces de Francia pide perdón, ¿no?, por haber cometido todas esas prácticas. ¿Qué casos así podría comentarnos al respecto, que han marcado como la agenda internacional, ¿no?, en materia de racismo? Claudia, para contestarte esa pregunta, y sí te agradecería que tú me hables de tú también, con todos, por favor, siéntanse bienvenidos. El respeto no reside en hablar de usted, aunque tenga yo más canas que algunos. A ver, yo hice como una historia del concepto raza, digo, muy esquemática, pero sí. Pero antes de contestarte tu pregunta, quiero que sean conscientes de una cosa. Los especialistas en el tema de racismo traemos un debate tremendo, tremendo, de si antes de esa época de la Ilustración no había ya semillas, o incluso no solo semillas, sino árboles enteros, que ya, donde esto ya se veía, donde esto ya estaba presente, aunque no estuviera universalizado y aunque no fuera defendido por el sistema de poder de la razón, ¿no? Bueno, y tenemos un debate enorme que no está terminado, que no me voy a meter en él mucho porque me los voy a cansar, pero miren, hay gente que piensa que el racismo, aunque el concepto raza como tal haya nacido en el siglo XIX propiamente, que el racismo en realidad es un fenómeno que ha trascendido toda la historia de la humanidad. Hay un autor, Cornelius Castoriadis, un sociólogo y filósofo francés, que cuando oye que esto es un fenómeno de la modernidad, se burla literalmente y dice, es la estupidez más grande que yo he escuchado. Porque en realidad, esta manera de unos seres humanos de tratar a los otros, se llame intolerancia religiosa, se llame intolerancia étnica, se llame intolerancia nacional, se llame racismo, se llame tal, en el fondo nos está hablando de un mismo tema con sus variantes y sus distintas palabras asignadas a eso. Bueno, hay otros que dicen, no, solamente en Occidente, solamente Occidente ha producido ese fenómeno. ¿Sí? Pero hay algunos que piensan que lo empezó a producir, pero desde mucho antes de la Ilustración. Les voy a dar un ejemplo. La España medieval, sobre todo en el siglo XIV y XV, tenía, como todos esos territorios europeos, el propósito de unificarse en reinos y señoríos feudales cada vez más amplios, ¿no? Y además querían unificarse en torno a
al poder de la cristiandad. Era muy importante el poder de la cristiandad, digo, en toda Europa y con sus diferencias, pero ¿por qué era tan importante en la península ibérica? Pues porque tenían dos grandes grupos humanos que eran los otros de la península ibérica. Unos eran los musulmanes, que llegaron de África del Norte en el siglo VIII a lo que hoy es Andalucía, se llamaba Al-Andalus, y se quedaron nomás 8 siglos ahí. Entonces, la cristiandad europea, española, digamos, quería sacarlos de ahí porque eran una amenaza a su proyecto de unificación civilizatorio en torno a la cristiandad. Bueno, pero había los otros, que eran los judíos, que habían llegado como en el siglo III, V, huyendo de muchas otras conflictos, etcétera, y que también representaban los otros. Entonces, la cristiandad se empieza a afirmar en la península ibérica en contra de los musulmanes y en contra de los judíos, sobre todo. Y ahí pasan muchísimas cosas muy complicadas, extremadamente violentas, extremadamente que se parecen en forma bastante grande a lo que después es el racismo. Si ustedes leen los discursos casticistas de la Santa Inquisición, que estaba sobre todo dirigida en la península ibérica a reprimir a las mujeres de cascos ligeros o transgresoras a las que se llamaba brujas y a los judíos conversos, porque se les acusaba de que por más que se convirtieron en el fondo, esos eran inconvertibles. ¿Saben por qué? Porque la cristiandad veía a los judíos como hijos de Satanás. ¿Y por qué los veía como hijos de Satanás? Porque los acusaba de haber matado al Hijo de Dios. Claro, nunca tomaron en cuenta de que los romanos eran los que controlaban el territorio en el año 1, en Judea, digamos, ¿no? Pero en todo caso, había mucha gente que decía, no, la iglesia no les puede ofrecer a los judíos o a los musulmanes conversión, porque son inconvertibles, sobre todo los judíos, porque son hijos del diablo. Y se creía eso a pie juntillas. Entonces, aunque era una intolerancia religiosa, se parece al racismo porque, ¿qué se les decía? Tú naciste así, eres de ese pueblo y hagas lo que hagas, no vas a poder cambiar. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? Y qué increíble que en 1492 los reyes católicos expulsan a los judíos de la península ibérica y en 1492 llega Cristóbal Colón a América. Y empieza un fenómeno en América que reproduce mucho la ideología casticista española, digamos, ibérica. Entonces, por eso les digo que hay debates enormes de cuándo realmente nació esto, si fue acá, si fue allá, qué fenómenos se parecen. Bueno, ahí me detengo. Ahora, en la época moderna, bueno, es que hay muchísimos ejemplos. Hay gente que cree que el racismo solamente es aquello que vimos en el Holocausto nazi, aquello que vimos en el apartheid sudafricano, aquello que vimos en los regímenes de supremacía blanca legales en los estados sureños de Estados Unidos por 7 décadas, de fines del 19 a los años 60 del 20, y que solo eso se llama racismo, porque son regímenes en los que, para los cuales el racismo es razón de Estado. Son regímenes para los cuales el racismo es legal. Es un sistema que el Estado legaliza. Y porque son regímenes que legalizan eso para segregar a los racializados, a los considerados inferiores, segregarlos e incluso exterminarlos en genocidios, ¿no? Bueno, pero hay 1000 racismos que no solo son esos tan tremendamente agudizados y tremendamente, digamos, asesinos, ¿no? Hay racismos que podrían verse como más light, ¿no? Pero que en realidad, aunque no lleguen al genocidio de los otros,
aunque no lleguen al apartheid, aunque no segreguen a la gente y le digan, tú estás allá y yo acá y tú nunca te vienes a meter a mi territorio, ¿no? Pues también tienen y operan bajo creencias, ideas y prácticas que son racistas. Digamos, ahí lo dejaría por el momento y vamos a entrar luego a México, ¿no? Para entrar justamente a México, ¿no? Porque cuando menciona usted esto de la creación, bueno, de los estados, nació, ¿no? En México, con la idea de crear una identidad mexicana, ¿no? Pues se trata de eliminar, bueno, de prohibir las lenguas indígenas, de hacer una igualdad, ¿no? Entonces ese era el discurso y ¿qué pasó, no? Una expresión también racista. ¿Cuáles son las expresiones del racismo en México? Por favor. Perdón, 2 comentarios. En realidad, y es increíblemente subversiva, para no decir, la expresión del edificio del racismo, creemos que con la globalización, las nuevas generaciones se van a enfrentar a algo que va a romper el racismo, que es a través de las redes sociales, hay una total igualdad, por eso le estorba a regímenes totalitarios como los chinos, etcétera. En realidad ahí ya se va a romper el concepto de la desigualdad por raza. Y México tenía una parte de liberalización de los reyes, donde todo esclavo de cualquier origen étnico, pero sobre todo los negros, que lograban escapar de las encomiendas en México, en la Nueva España, y lograban llegar a las repúblicas de indios como en Meztitlán, automáticamente eran libres y se integraban a lo que es otra forma que tenemos de romper el racismo, es que cada vez vamos a tener mucho más mestizaje. Y una región del mundo que está confirmado por demógrafos y todo, México y todo el Caribe es el mejor mosaico de mestizaje que ha creado un rango de igualdad. Pues Felipe, ojalá tuvieses razón. Sería maravilloso, pero yo soy muy pesimista, perdóname, pero soy muy pesimista. No porque no crea que podemos pelear contra esto, pero porque no veo que eso esté pasando. O sea, a ver, primero, cuando las redes sociales empezaron a darle voz a tantos y tantos millones de personas en el mundo que no tenían voz y que decían, es que los medios masivos de comunicación controlan todo y nosotros no tenemos voz, todos dijimos, ¡ay, qué maravilla! Ahora la gente va a poder decir y su mensaje se va a poder repetir por miles, hasta en otros países, otras culturas, más allá de las fronteras, ¿sí? Pues resulta que las redes sociales que tienen, como dice Ricardo Rafael, tienen un colesterol bueno, que es ese. Tienen un colesterol muy malo, que es que en las redes sociales cada vez más se reproducen y crecen y crecen exponencialmente los racismos, las discriminaciones de género, o sea, toda clase de bichos ponzoñosos que no muestran que la gente, que su voz, que la voz de la gente esté manifestando otra cosa. Miren, hace un tiempo yo te escribí una cosa sobre redes sociales y racismo, y cuando yo les contaba a mucha gente, a mis alumnos, a otras personas, miren lo que está pasando en las redes, me decían, hay algún poder allá atrás que está creando este fenómeno, ¿no? Estos no son tuiteros libres, ¿no? Sino hay un poder detrás. Y yo les decía, híjole, perdón, pero no hay ningún poder detrás. Es que la gente así piensa, es que la gente así siente, es que la gente así se porta. Es que la enfermedad del racismo es tan profunda en nosotros que desgraciadamente no solo el poder actúa de esa manera, sino que lo hemos introyectado, esa manera de mirar a los otros como si fueran tan diferentes de nosotros, tan lejanos, tan inferiores, tan despreciables, tan insultables. Y en las redes sociales es peor, porque
como el otro no está enfrente de nosotros, no le vemos la cara, no nos ve la cara, nos podemos esconder detrás de un bot. Entonces dijimos lo que se nos dé la gana. ¿Y quién nos va a reprimir? Es un tema que estamos debatiendo. ¿La libertad absoluta de expresión en redes sociales es deseable o no? Bueno, es muy complicado, pero bueno. Ahora, cuando los antropólogos físicos alemanes que les conté, empezaron a decir, oigan, perdón, pero no tenemos ninguna bases para creer esta tontería que llevamos 40 años tratando de demostrar. Muchos decían, ay, qué maravilla, se va a acabar el racismo. Pero no se acabó. Cuando hubo todo el drama espantoso del Holocausto, y que el mundo reaccionó diciendo, esto no puede volver a ocurrir, ya no va a pasar porque la especie humana no lo va a permitir, no pasó. Digo, algo exactamente como ese Holocausto no ha pasado así, porque, en fin, ahí hay características muy específicas. Pero ha habido, ¿cuántos genocidios ha habido de entonces para acá? Ruanda es un caso, pero en Ruanda es algo impresionante porque los tutsis y los hutus ni siquiera se ven diferentes. O sea, tú no puedes distinguir. Ahora, te voy a decir, un alemán y un judío tampoco, ¿eh? Un alemán y un judío alemán. O sea, ¿cómo se podían distinguir? ¿Cómo los nazis sabían que un niño era judío en Alemania? Porque le obligaban a bajarse los pantalones en las escuelas. Y entonces veían que tenían la circuncisión. Y como en esa época los musulmanes no vivían mucho en Europa, pues eran los judíos, ¿no? Bueno, entonces, ha habido, o sea, lo que pasó en la guerra de los Balcanes. O sea, los líderes serbios están presos, fueron juzgados por la Haya por crímenes de lesa humanidad, dentro de los cuales el racismo también operó. Y no es que algunos fueran blancos y otros negros, ¿eh? Es que ahí se juntaron otros elementos sumamente explosivos, que después vamos a hablar de cómo se multiplican con lo de la biología, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, y es extremadamente triste, es que el racismo no solo no se termina. Bueno, en el 2000 dijimos, se va a acabar, la ciencia ya demostró, se va a acabar. No. El racismo no solo no se está terminando, sino que brota por todos los poros de las sociedades, toma caras nuevas, desconocidas o conocidas, pero disfrazadas con máscaras diferentes. Como dice un autor, George Fredrickson, que tiene un libro maravilloso que se llama Racism, a Short Story, dice, el racismo es una forma de poder carroñera, porque se come los cadáveres de los racismos anteriores a su época, se alimenta de los cadáveres y renace como el ave fénix con más fuerza que antes. Y eso es lo que estamos viendo, no lo otro. Ojalá tú tuvieras razón, pero no estamos, la realidad no nos muestra eso. Amin Maalouf, en su maravilloso libro, maravilloso, que se llama Identidades Asesinas. Amin Maalouf es un novelista, pero ensayista, que escribió este libro en el 99, en plena guerra de los Balcanes, digo, en esa época. Él es libanés cristiano, que tuvo que salir huyendo de la guerra del Líbano cuando los cristianos y los musulmanes se masacraron y que se fue a Francia. Y él escribe un libro diciendo, ¿por qué el aferrarse a las identidades de esa manera como lo hacemos? Uno de cuyos aspectos es identidades racializadas. ¿Por qué lleva a matar a otros? ¿Y por qué nos lleva a matar aquella parte nuestra que podríamos enriquecer con una mirada más abierta, pero que nos han enseñado que tenemos que cerrarla alrededor de nacionalismos, chauvinismos, religiones, maneras de mirar la cuestión de género muy cuadradas, la preferencia sexual? La tenemos que encerrar así, porque si no los nuestros nos acusan de traición. Te sales del guacal un poquito, eres un traidor. Bueno, entonces Amin Maalouf, en la última página de su libro, dice, yo quisiera que mi nieto,
un día encuentre este libro en los estantes polvosos de la biblioteca del abuelo, lo lea y diga, ay, el abuelo, qué cosas vivían en esa época. Pero él sabe perfectamente que, o sea, que eso no va a pasar en 3 generaciones. Bueno, entonces, desgraciadamente no estamos viendo eso. Y les voy a decir algo, lo que está pasando en Estados Unidos hoy, pero no solo en Estados Unidos, hay que tener cuidado, es extremadamente peligroso, pero muy peligroso, porque Donald Trump se vistió con el traje de la ideología de los grupos de extrema derecha estadounidense, que no son el Ku Klux Klan y estos rednecks campesinos medio ignorantes, no, son la derecha alternativa, que son verdaderos think tanks, cultos, educados, formados, con un discurso muy refinado, que tienen un poder enorme en las élites republicanas y que tienen un poder mediático que los que se han metido en eso no lo pueden creer. O sea, se han metido a las intríngulis del internet y desde allí están haciendo renacer la paranoia de los blancos supremacistas a los que les están diciendo, si tú no defiendes tu raza, tu cultura, tu religión, en 30 años vas a vivir en un gueto en Estados Unidos en el que tú, blanco cristiano, vas a ser minoría. Y están alimentándoles una paranoia tremenda, que además ya no se queda en la libertad de expresión que el First Amendment en Estados Unidos protege, sino está pasando a la acción. Eso fue lo que pasó en Charlottesville. Bueno, entonces es muy peligroso que el presidente del país más poderoso del mundo esté aliado a estos grupos, y sí lo está. Bueno, claro que en Estados Unidos hay contrapesos, el Poder Judicial lo está parando. Vamos a ver, esperemos que puedan pararlo, pero sí tenemos que vigilarlo, porque eso sí puede ser un racismo del mismo cuño que antes, pero como este, carroñero, que puede construir nuevos fenómenos de genocidio contra los musulmanes, primer lugar, porque ellos tienen una idea de que los musulmanes realmente son la mayor amenaza a la civilización blanca que pueda haber. Los chinos, hay que oír a Bannon hablar de los chinos. Bannon no dice que los chinos son solamente un poder económico amenazante, son una cultura amenazante. Y los latinos, entre los cuales Trump odia a los mexicanos por razones, yo creo que personales. Quién sabe qué le pasó en su vida, pero bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pero México, ¿qué pasa con México en medio de eso? ¿No? Pues bueno, México, a ver, hasta hace 20 años, cuando nosotros, varios de nosotros, empezamos a trabajar el tema de racismo, y les decíamos a la gente, oigan, en este país también hay racismo. Y a los colegas, a los académicos, a la gente de la política, a las ONGs, hasta los pueblos indígenas. Oigan, ¿en este país hay racismo? No, bueno, nos miraban como si fuéramos verdaderamente los más grandes locos de mentes lunáticos. ¿En México racismo? No, en México no hay racismo. ¿Cómo? México hay clasismo. En México hay discriminación étnica. En México hay discriminación de género. En México hay injusticia, hay corrupción. Sí, pero racismo no. ¿Cómo? Cuando se creó la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación en el 2001, que Gilberto Rincón Gallardo inauguró, yo participé en eso, muchos, y hablábamos de que en este país hay discriminación, la palabra discriminación, la gente, ¿saben qué nos contestaba? Ay, pero si en México no hay negros, ¿cómo va a haber discriminación? Nosotros nos quedábamos así como, a ver, espérenme, la discriminación es algo mucho más amplio que el racismo antinegro. Pero en México la gente oía discriminación y decía, aquí no hay negros. Bueno, ahora sabemos que hay más negros de los que creíamos, pero la gente está convencida y nos ha costado muchísimo. O sea, que ustedes estén hoy aquí para mí es un regalo, porque nosotros llevamos 24, 25 años luchando porque se reconozca que también hay racismo en este país. ¿Cómo es el racismo en este país? A ver, tú hablaste del mestizaje. ¿Quién me podría decir por qué
nosotros teníamos muchos años, décadas, más de un siglo, en decir en este país no hay racismo. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de que nosotros no solo no lo reconociéramos y lo aceptáramos, sino nomás no lo veíamos? No lo veíamos. ¿Por qué? A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién dice, a ver, una hipótesis por ahí? Ah, sí. ¿Te presentas, por favor? Mi nombre es Gerardo, vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ah, es mi facultad de origen. Bueno, yo considero, especialmente en lo que viene siendo México o también incluyendo América Latina, pues esa sensación o esa idea de los latinos, pues de disfrazar de cierta manera el racismo, porque, por ejemplo, un mexicano, cuando participa en estas situaciones de racismo, pues lo que hace es justificarlo, dice, no, pues es una broma, no, lo disfraza. Entonces ese es un problema, porque aún así está violentando está cometiendo racismo, no se justifica de... Porque mira, lo disfraza, pero lo que es increíble es que lo ha logrado disfrazar. Entonces, vámonos de ahí de tu pregunta, a ver, ¿alguien más? ¿Por qué lo ha logrado disfrazar? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Bueno, mi nombre es José Navarrete. Desde mi punto de vista, es que el mismo gobierno lo ha fomentado, porque hay diferentes, es clasista, primera, y está disfrazado, como dice usted, a través de la discriminación que se hace a cada persona, y lo podemos ver diariamente en los aspectos laborales, en los aspectos educativos, en forma integral en toda la sociedad mexicana, ¿sí? Pero sí hay unos le dicen discriminación, pero es racismo ocultado. Unos los dicen lo económico, pero es racismo ocultado. Otros los dicen forma de vestir, pero es racismo ocultado. Lo vemos en los pueblos o en los barrios aquí. ¿Por qué viene tipo populis de un barrio? Eso es racismo. Unos le dicen discriminación. Y eso fue privando y conquistando a los intelectuales, a los científicos y al gobierno mexicano. Justo Sierra, cuando era secretario de Educación de Porfirio Díaz, dio un discurso ante el primer congreso, se llama International Congress of Americanistas, en 1875, imagínense, en México, diciendo, ustedes intelectuales del mundo que vienen aquí a estudiar las civilizaciones americanas, yo les quiero decir que acaban ustedes de llegar a un país de sangres y culturas mezcladas y nos preciamos de que esto va a ser un país grande en su esencia y en su futuro. Este era uno de los más importantes funcionarios públicos del gobierno de Porfirio Díaz, a principios del gobierno. Bueno, entonces, fíjense nada más qué increíble. México lo que empezó a hacer es exactamente lo contrario de lo que las naciones europeas hicieron cuando constituían sus estados-nación. Porque ¿qué es lo que las naciones europeas hacían? Más o menos este era el paradigma. Sobre la base de una sangre pura y limpia, que bueno, hoy lo llamaríamos una genética, digamos, aislada de las otras, ¿verdad? Como que ya sabemos que no es posible, pero bueno. Sobre la base de una sangre pura y limpia, vamos a construir una identidad nacional firme. Si la sangre pura y limpia que la sostiene no fuera pura y limpia, no podríamos construir una identidad firme, una identidad sobre la cual se construya una nación con bases y fundamentos sólidos que nos garantice un futuro luminoso en la historia de la humanidad. Si logramos hacer eso, se decía en las naciones europeas, esa
nación va a repetir el mismo esquema, que es lo que dicen ahora los supremacistas blancos. O sea, volvamos a la nación de sangre pura y limpia para garantizar, dicen ellos, que nuestro país siga siendo de identidad fuerte y que tengamos ese futuro luminoso que nuestros padres fundadores quisieron para nosotros. Bueno, pues México dijo, no, nosotros nos vamos a construir sobre la base de una sangre impura, vamos a decir sucia, y sobre la base de una sangre impura vamos a construir una identidad fuerte, clara, un Estado-nación con presente y futuro luminoso que a su vez va a garantizar que la esencia biológico-cultural de la nación siga siendo la sangre impura. ¡Wow! ¿No? Es impresionante. Digo, si uno lo piensa en el 19, bueno, no podemos no reconocer que era un proyecto muy progresista. Si lo comparamos con muchísimos otros, incluidos América Latina, muy progresista. Ahora, por eso los mexicanos no podemos y no hemos podido reconocer que somos un país racista. ¿Por qué, Felipe? Porque justamente es, ¿cómo va a ser un racista un país que se plantea desde sus bases como un país mestizo? Es incompatible con el racismo. Y sobre todo el racismo científico del 19, ¿no? No. Entonces México no puede ser racista porque un país mestizófilo y mestizo, cuya esencia es el mestizaje, no puede ser racista. Bueno, pero nos ha costado mucho, por eso. Pero lo que realmente ha pasado es que ese mestizaje, esa mestizofilia, ese amor por la idea de que somos una nación antirracista, ha escondido el racismo. ¿Por qué? Porque esa mestizofilia ha concebido el corazón esencial de la nación mexicana, el alma biológica y cultural de la nación mexicana como un monolito. Un monolito. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? En México hay 85% de la población es mestiza, ¿no? O de 8, bueno, ahora se dice 16, depende qué pregunta se hace en el censo, 8%, 9% es indígena. Hoy sabemos que hay 1.400.000 personas en este país que dicen ser afrodescendientes, afromexicanas, negras, ¿no? Los demás son, aunque ya tengan la nacionalidad mexicana, extranjeros, por definición. Las comunidades gitanas en nuestro país pueden tener nacionalidad mexicana hace mucho, los mexicanos las vemos como extranjeras. Las comunidades judías mexicanas, son bien poquitos judíos, pero las seguimos viendo como extranjeras, como es incompatible ser judío y ser mexicano. O sea, un judío es extranjero por definición, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que nos convencieron de que la esencia de nuestra nación es un monolito racial y cultural, y que si realmente queremos que nos reconozcan como mexicanos, tenemos que ser mestizos. Pero más mestizos solo de la mezcla indígena español, no de otras. Bueno, entonces un modelo impresionantemente cerrado a la diversidad, impresionantemente cuadrado y digamos que se ve como inamovible. A los pueblos indígenas, ¿qué es el mensaje que el Estado mexicano, no solo el Estado mexicano, la sociedad mexicana, les mandó a los pueblos indígenas por décadas? Antes y después de Vasconcelos, antes y después de Manuel Gamio. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quieres de veras ser mexicano? Tú Tzotzil, tú Tzeltal, tú Tojolabal, tú Rarámuri, etcétera. ¿Quieres de veras ser mexicano? Pues mestízate, es tan fácil. Y cuando los pueblos indígenas dicen, no, pero espérenme, yo sí quiero ser ciudadano mexicano, pero quiero que me sigan reconociendo mi ciudadanía nacional como mexicano y mi diferencia étnica como pueblo indígena. ¿Por qué no podemos compatibilizar eso? Pues por mucho tiempo, los indigenistas del Instituto Nacional Indigenista, antropólogos maravillosos, gente lindísima, que realmente quería el bienestar de los pueblos indígenas, estaban convencidos,
de que la única esperanza para los pueblos indígenas era asimilarse al mestizaje, volverse mexicanos. Por eso los zapatistas, cuando se levantaron en armas, el grito de los zapatistas, que hoy nos parece obvio, pero en el 94 no lo era, queremos ser indígenas y mexicanos, las dos cosas a la vez. Bueno, a los negros mexicanos, ¿qué les dijo el país? Aún peor que eso, ¿eh? Lo que les dijo fue, ya no eres esclavo, que ya no eres esclavo, ya, ¿sabes que tú eras esclavo? Pero en 1813 te liberamos de la esclavitud, eres hombre libre, mujer libre, entonces pues ahí te la ves, como decimos, ahí te la ves, que te vaya bien, ¿no? Ya eres mexicano. Pues sí, pero entonces, como era gente que venía de unas historias tremendas de esclavitud, de injusticia, de dolor, etcétera, por varios siglos, ¿no? Decirles, ya eres libre, que te vaya bien, no te vamos a proteger, no te vamos a cuidar para que te integres de manera igualitaria, pues era una terrible injusticia. Los liberales no lo veían, porque, y no lo veían no porque fueran malos, ¿ok? Hay que tener cuidado, o sea, no pensemos que José María Luis Mora en 1830 pensaba las cosas como nosotros hoy, no. Pero no lo veían porque estaban convencidos de que liberarlos y darles derechos civiles y políticos les iba a convertir en ciudadanos. Bueno, entonces, ¿qué les hicieron a los afromexicanos? Los borraron de la historia del futuro de México. Les dijeron, no existes. Por eso creemos que no hay afromexicanos. Por eso la policía de migración en Chiapas, en Oaxaca, detienen a afromexicanos y los expulsan del país si no traen sus documentos de identidad en la mano, porque el mensaje que trae adentro la policía de la migra mexicana es, si eres negro, no eres mexicano. Bueno, entonces ese es el racismo que nosotros construimos. Un racismo escondido, disimulado, detrás de nuestro orgullo mestizófilo. Entonces, fíjense, ya cierro con esto, hay académicos de todo el mundo y políticos y ONGs que han lanzado, así en sus países muy racistas basados en sangres puras, han lanzado el mensaje, oigan, luchemos por el mestizaje. Cuanto más consigamos el mestizaje, menos racistas vamos a ser. Y tienen razón en términos profundos, ¿sí? Pero siempre salimos los mexicanos con nuestro Domingo 7 diciéndoles, híjole, les queremos contar lo que ha pasado en este país. El solo hecho del mestizaje no garantiza que no haya racismo. Depende cómo uno concibe el mestizaje. Si lo hubiésemos concebido como un mestizaje mucho más respetuoso de las diferencias, donde la identidad nacional no solo era de dos sangres y de dos culturas, sino bienvenidos otros que nos enriquezcan, otra cosa sería, pero no ha sido así. No ha sido así, ¿ok? Pues vamos a cerrar ya esta tarde de Café Conciencia aquí en la Biblioteca Vasconcelos, agradeciéndole su presencia, agradeciéndole a la doctora Gal estas reflexiones que pues nos dejan pensando mucho y pensando sobre todo que entonces no hay futuro. Hay que reconocer las diferencias. ¿Qué va a pasar, doctora? A ver, Claudia. Vamos a decirlo así. Yo quise decir que yo soy bastante pesimista cuando uno revisa la historia del racismo. Porque saben que más vale ser pesimista cuando uno revisa la historia, porque si no somos pesimistas, quiere decir que no lo estamos mirando al monstruo en los ojos. Pero cuanto más seamos capaces de mirar ese monstruo a los ojos, mayor posibilidad tenemos de pelear contra él. Y ahí sí podemos decir, a ver, unámonos contra muchos otros pueblos. ¿Qué importa si son mexicanos o no? ¿Qué importa? Que sean de donde sea, ¿qué importa quiénes sean, qué idioma hablen, qué creencias tengan? O sea, unámonos si es que nuestra cruzada común es acabar con esta enfermedad carroñera. Y entonces, si queremos pelear contra eso, no podemos hacerlo dentro solo de las fronteras nacionales. Esto sí es una causa que tiene que ser
más hacia adentro, pero hacia afuera también. Seamos menos chauvinistas, no le demos tanta coba a nuestros nacionalismos. Los nacionalismos nos han servido en algunos momentos para protegernos de agresiones del exterior, pero también nos han hecho mucho daño. Porque creemos que los otros de otros países son de otras razas, de otras, quién sabe qué, y que son tan diferentes que no podemos pelear mano con mano, hombro con hombro. Y de verdad, eso sí creo que muchos ciudadanos de este planeta están tratando de avanzar hacia allá. Y ahí sí creo que tenemos una esperanza, pero hay que meterle muchas ganas, porque si no, no vamos a poder. Pues les agradecemos mucho su presencia. Yo les pido pues un aplauso a la doctora Olivia Gal por habernos acompañado. Doctora, su constancia de participación. Y pues nos vemos en 15 días con otro Café Conciencia en donde estaremos hablando del mar y sus recursos. Esperemos que nos acompañen en 15 días el martes. Muchas gracias. Agradecemos también pues todo el apoyo al personal de la Biblioteca Vasconcelos. Ya saben, el video está en el canal de YouTube de la Biblioteca Vasconcelos, tanto este como de los otros cafés. Y pues muchas gracias. Nos vamos mi compañera Rosa Isela Percastre, Claudia Juárez de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias.